Hola, hola traders. Bienvenidos al punto máximo de este curso, al clímax de este curso premium de Trading Genius. Querido trader, en esta clase estaremos viendo algo que te va a sorprender. Esta clase es llamada Estrategia PCR Turbo. Este es un regalo de parte de Trading Genius para ti, querido trader, por haber confiado en nosotros y haber invertido en tu conocimiento. ¿Sí? Chicos, la estrategia PCR Turbo viene a resolver, por así decirlo, el talón de Aquiles de la estrategia PCR. ¿Sí? Y es que a lo largo de los meses he visto en contadas ocasiones la gente pues comentando de que la estrategia PCR demora mucho, ¿verdad? Y en cierta parte puede ser un poco cierto, ¿no? En ocasiones podemos encontrar nuestras operativas en una hora, pero en ocasiones se da el caso de que el mercado no está en buenas condiciones y acabamos de pronto operando un poquito más de tiempo, una hora y media, 2 horas incluso, y en ocasiones un poquito más, ¿sí? Por eso les traigo la solución a esto, querido trader, y un regalo de nuestra parte, ¿sí? Por haber confiado en nosotros. Esto es la estrategia PCR Turbo, ¿sí? Y el mismo nombre indica que, tal como dice esta frase, elimina para siempre la realidad de no conseguir entradas rápidamente, querido trader. Y es que con la estrategia PCR Turbo vas a tener entradas incluso en 20 minutos puedes terminar tu sesión tranquilamente, incluso en menos, ¿sí? Pongámosle de pronto un promedio de media hora como máximo, ¿sí? Querido trader, con esta estrategia si es que eres de tipo de trader que tiene un estilo un poco más rápido, ¿no? Que le afecta mucho estar viendo mucho el mercado, sí que se desconcentra mucho y quiere sesiones flash, sesiones turbo, sesiones rápidas, esta estrategia es para ti. Ahora, chicos, un algo muy importante a discutir es que la estrategia PCR Turbo es una modificación que realicé de la estrategia PCR original. ¿Para qué? Descartando ciertas reglas que hacen que demore mucho la operación, podamos operar con las zonas PCR de forma más acelerada, mucho más acelerada, ¿no? Pero por lo mismo, querido trader, quiero hacer una pausa aquí y decirte que a pesar de que sea una estrategia modificada de la estrategia PCR que conocemos, la clásica, quiero decirte que también necesitas practicarla muchas semanas y meses para poder afinar la tecnicidad al ojo y a la práctica para poder ser rentable con la estrategia PCR Turbo, ¿sí? Y otra pausa que quiero hacer, querido trader, es que si tú ya tienes resultados muy buenos con la estrategia PCR, no cambies absolutamente nada, ¿sí? No cambies tu sistema por esta estrategia, sigue con lo mismo y sigue con y te aseguro que seguirás con buenos resultados, ¿sí? Pero si eres del tipo de trader, sí que necesita operar un poco más rápido para sentirse aliviado, porque hay muchos tipos de personas, ¿sí? Hay personas muy pacientes en el mercado que pueden estar 1, 2, 3, 4 horas sin ningún problema, pero pienso que la mayoría de personas queremos tener una sesión rápida y es por eso que estamos en binarias, ¿verdad? Si no, pues estuviéramos en otro mercado. Entonces, por eso les traigo esta solución, querido trader, mi regalo para ustedes, la estrategia PCR Turbo. Sí, no te olvides, querido trader, que toda estrategia nueva la debes de probar en demo, ¿verdad? Con al menos unas 200, 300 operaciones y tener una buena efectividad antes de poder entrar a real. La efectividad podría decirse que necesitarías un 65% o más de efectividad para ir al mercado real tranquilamente, ¿sí? Ahora, lo puedes hacer con un 60%, pero te va a afectar un poco la psicología, querido trader. Es por eso que yo recomiendo un poquito más, un 65% en adelante y podrías estar
sacándole provecho a este hermoso mercado de binarias, ¿sí? Con esta estrategia. No te olvides, primero practicarla en demo varias semanas, incluso meses si es posible. Se recomienda de 2, 3 a 4 meses y posteriormente te puedes cambiar a real con el monto mínimo primero, ¿no? Entonces, querido trader, sin más que decirle, bienvenido al clímax de este curso y vamos con la primera diapositiva. Tenemos por así decirlo, la primera estrategia de todo el PCR Turbo, que es el pullback turbo, querido trader. Es una mezcla de el pullback de PCR clásico con reglas que yo mismo fabriqué, ¿no? Y es que la estrategia PCR Turbo mezcla las zonas de mechas, que es la acción de precio de mechas, con las zonas clásicas de PCR y le quita perdón, querido trader, le quita la posibilidad o le quita, por así decirlo, la regla que demora un poquito más en PCR, que es cuando el precio rellena o no rellena la zona, ¿sí? En este caso, querido trader, con el pullback turbo puedes operar incluso si no rellena la zona, tal como puedes observar aquí, querido trader, ¿sí? Porque nosotros vamos a trazar una especie de área. Esto es un concepto también de Forex. Si tú operas Forex, pues tienes que pues haber encontrado en el precio que el precio se mueve por áreas, más no por zonas finas, ¿no? Sino por áreas. Entonces, querido trader, nosotros vamos a mezclar ese conocimiento con la acción de precio de áreas, con las mechas también que nos indica ciertos microniveles de acción de precio y con las zonas PCR para hacer el PCR turbo, ¿sí? Entonces, querido trader, vamos a explicarte paso por paso. Quiero que lo entiendas al 100%, así que no haya ninguna duda. Por eso es que yo hago videos en este curso, pues largos, ¿no? Un poco prolongados para que no quede ninguna duda. ¿Sí? Ahora, antes de ir a las reglas y a mostrarte cómo operar la estrategia Pullback Turbo, déjame decirte, querido trader, que la estrategia PCR se mueve mucho de acuerdo a los meses del año, ¿sí? En estos meses, justamente en esta fecha que va a ser lanzado este curso premium de Trading Genius, no se está dando muchos pullbacks en el mercado. Déjame decirte que esto es algo normal. En ciertas ocasiones del año hay muchas más continuidades que pullbacks. En ciertas ocasiones hay muchos pullbacks y pocas continuidades. En ciertas ocasiones hay muchísimas reversiones y muchas continuidades, pero no tantos pullbacks. Pues estamos en la zona del año, en la etapa del año en que se está dando muchas reversiones y continuidades, pero pocos pullbacks, ¿sí? Así que, querido trader, si tú adquiriste este curso premium justamente al inicio de ser publicado y lanzado, pues tienes que saber la novedad de que en estos momentos y en estos meses los pullbacks se dan muy poco en el mercado, ¿sí? Pero de todas formas, guarda muy bien esta clase, guarda las reglas, ¿sí? Para poder posteriormente operarlos cuando el mercado se reacomode y pueda darnos más pullbacks en el mercado, ¿sí? Dicho esto, querido trader, y antes de seguir, quería decirte esa situación muy importante, ¿sí? Entonces, querido trader, vamos a ver cómo operar la estrategia PCR Turbo, ¿sí? La primera regla importante, querido trader, vamos a poner esto por acá, es que necesita querido trader, que exista una ruptura de la misma tendencia. Ya vamos a ver ejemplos de pullbacks en zonas de compra, etcétera, etcétera, ¿no? También se puede operar con la estrategia pullback turbo, pero déjame pues referirme a los pullbacks clásicos, por así decirlo, ¿no? Entonces, ruptura de una zona de la misma tendencia. En este caso tenemos una tendencia alcista que justamente aquí se delimitó, ¿verdad? Entonces, tendencia alcista, ruptura de más del 50%, ¿verdad? Regresa a nuestra área, que ya mismo les explico cómo marcarla, y se puede
operar hacia la alza, ¿no? La zona objetivo está por acá, no nos toca la zona objetivo, también tienen que pues ver mucho esto, ¿no? El precio no debe de llegar a una zona objetivo. Aquí está justamente esta regla, ¿no? Entonces, querido trader, la ruptura de la zona de la misma tendencia, ruptura con más del 50% de la vela o que rompa con menos del 50 de la vela y que tenga dos velas o más posteriores. En este caso, si esta velita hubiera roto con menos del 50% la zona principal, pero tenemos una, dos y la tercera rellena, podemos operar de igual forma, así no haya roto esta vela principal, querido trader, ¿sí? Esto quiero que te quede muy claro. Zona objetivo alejada, como ya lo vimos por acá, querido trader, sí, zona objetivo alejada en el gráfico, sí, zona objetivo alejada que no haya tocado. Por ahí le faltó un pelín, sí. Y tenemos aquí trazar el área uniendo la acción de precio en mechas, querido trader, sí. Puedes unir una mecha con un cuerpo, puedes unir dos mechas, ¿sí? Siempre y cuando sea al menos dos uniones entre mechas y mechas o dos uniones entre mechas y cuerpo o cuerpo y mecha, ¿sí? En este caso, ¿cómo trazamos nosotros nuestra área? ¿Sí? Y no te preocupes, vamos a hacer una clase práctica justamente aprendiendo a trazar estas áreas, ¿sí? En el broker. Pero por ahora déjame explicarte en esta imagen, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la tendencia, el precio, este es el nivel clásico de pullback, me rompe con más del 50%, yo siempre pues me pongo de acuerdo con este nivel clásico y de ahí yo calculo si rompe o no con el 50%. Ojo con eso, ¿sí? Y cómo yo trazo mi área, ¿sí? Mi área la trazo con las mechas de la zona rota, ¿sí? Tú sabes, querido trader, que siempre la zona que rompe, pueden venir mechas por acá, mechas por acá, mechas por acá. Siempre deja mechas o casi siempre deja mechas, querido trader, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a unir una mecha con alguna otra mecha en el mercado, ¿sí? No importa, querido trader, que haya roto a la baja, ¿sí? Que haya roto hacia la alza, no importa, con que nos concuerde con alguna otra mecha o incluso con algún otro cuerpo, no hay ningún problema y podemos trazar nuestra área. Recuerda que la estrategia PCR Turbo eh, tiene que darnos más entradas, no menos entradas. Por lo tanto, hice reglas flexibles pero fundamentadas en la acción de precio en zona de mechas. Sí, el mercado respeta muy bien las zonas pasadas que han sido rotas, ya sea de mechas o de cuerpo. ¿Sí? Así que, querido trader, ¿cómo trazamos nuestra área aquí? Esta es la zona fina y la zonita ancha o nuestra área en PCR turbo sería la unión de esta mechita verde de acá, de esta velita de acá, ¿sí? Con la unión de esta mechita, de esta velita roja de acá. Trazamos nuestra área, ¿sí? Y esperamos que el precio regrese. Ahora, querido trader, esto es lo mágico, ¿sí? No importa, querido trader, que me rellene, por ejemplo, vamos a hacerlo de color blanco para que no haya confusión. Imagínate que esta sea la vela bajista, ¿sí? No importa, querido trader, que me rellene aquí, justamente en la parte alta del área, yo puedo operar al alza, ¿sí? No importa que me rellene aquí el 25% del área, yo puedo operar al alza. No importa que me rellene a la mitad o al 75% o incluso en la parte inferior de nuestra área, siempre y cuando el precio nos rellene y la vela finalice dentro del área, en los extremos, dentro o en el extremo inferior, yo puedo operar hacia la alza. Pero, querido trader, si es que la velita rellena, por ejemplo, justo aquí rellenó en la mitad del área aproximadamente, ¿verdad? Esta velita de aquí rellenó justo en la mitad del área. Yo, en el caso más óptimo, querido trader, siempre espera un mejor punto de entrada en la zona más
inferior de, por ejemplo, esta tendencia alcista, ¿no? Es decir, la zona más alejada de nuestra área, ¿sí? Para que nos ayude no solamente la acción de precio y mecha, sino también la acción de precio en cuerpos, que sería esta zona rota. Al nosotros tener un mejor punto de entrada aquí, entrar aquí y luego la alza, nosotros aseguramos mucho más una entrada y le brindamos efectividad, querido trader, ¿sí? Así que pues eso es una regla opcional, querido trader. En esta operativa hubiéramos ganado solamente si hubiéramos entrado al RAS, ¿verdad? Si hubiéramos entrado enseguida, ¿sí? Por lo tanto, querido trader, tenemos la regla de trazar el área uniendo todas estas mechas, como ya les expliqué. Ya vamos a ver muchos ejemplos, no te preocupes. Este es solo el primero, ¿sí? Y vamos a esperar que rellene cualquier parte de nuestra área y la vela debe cerrar. Ojo, querido trader, no importa que la velita esté aquí desarrollándose, llega acá, no. No es que ahí metes la operación, no es que ahí ingresas la operación. Tienes que esperar a que termine aquí porque puede darse el caso de que toque el área y luego rompa el área, ¿sí? Y tendríamos una operación muy, muy en contra de nosotros, ¿sí? Si rompe el área, querido trader, no operes porque sería una operación menos efectiva y con menos probabilidad de lo normal, ¿ok? Entonces, el área tiene que ser respetada y la vela tiene que finalizar ahí, justamente como aquí nos dice el punto número 4, ¿no? Número 5, cuando empiece la nueva vela, priorizamos un mejor punto de entrada en el extremo del área, ¿sí? Pero esto puede ser opcional, querido trader. Si eres un tipo de trader de que no le gusta que se vayan las operaciones, pues te recomiendo entrar enseguida. Pero si eres un trader más conservador y le quieres agregar más efectividad a esta estrategia de pullback turbo, te recomiendo que esperes a la entrada de la nueva velita, ¿sí? Esperes a tener el extremo del área con la velita y ingreses la operativa justamente en esta zona, ¿sí? Ahora, si la velita viene más abajo, muchísimo mejor. Ingresas en las zonas de mechas, tal como aprendimos a operarlas antes, ¿no? En la clase de la acción de precio en zonas de mechas, ¿sí? Entonces, querido trader, pero como mínimo, sí, te recomendaría que ingreses la operativa en la zona más externa, ¿no? O en el extremo de esta área trazada de color morado en este ejemplo, ¿no? Ahora, querido trader, te voy a dar un poquito más de ejemplos, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, si esta mechita hubiera sido así, así de larga, ¿sí? Priorizamos el 50%. Tal como dice aquí, querido trader, puedes ver que dice aquí 50%. Y es que el 50%, querido trader, no solamente se respeta a nivel macro, por ejemplo, en las zonas, en el mercado de Forex, por ejemplo. Las zonas del 50% son muy respetadas y pues nosotros operamos pues el mercado de Forex en sí, solo que con el tiempo agregado, pues también nos va a respetar a nivel micro las zonas del 50%. Todos los order blocks y toda esta acción de precio de Forex se utiliza también a nivel micro. Por lo tanto, querido trader, esta regla que te voy a decir tiene un fundamento en acción de precios, ¿sí? No solamente el 50% del cuerpo es muy importante como aquí, también podemos decir que reaccionó el 50% de esta velita de fuerza alcista, sino también el 50% de una mecha, ¿sí? Por lo tanto, querido trader, esto solo se aplica si la mecha es muy larga. Si la mecha es muy larga, nosotros no vamos a trazar acá el área, ¿no? Sería pues demasiado, por así decirlo, jugar con el mercado, ¿no? Tenemos que ser más exactos y más probables, ¿ok? Si la mecha es larga, querido trader, quiero que priorices el 50%, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si la mechita de aquí es larga? Quiero que tú, querido trader, priorices el 50% y lo trates de conectar con otra eh, mecha o cuerpo anterior. Por ejemplo, supongamos, querido trader, este 50% de esta mecha muy grande concuerda con esta velita de aquí, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo mi área trazada desde aquí hasta aquí, ¿sí? Perfecto. Entonces, espero ese ejemplo haya quedado muy claro. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos una mechita muy grande acá? ¿Sí? Acá no tenemos nada de mechas, acá no hay nada en el mercado,
¿sí? Y tenemos una mechita que justamente queda aquí. Ya te vas a dar cuenta que esto pasa muchísimo, ¿sí? Nuestra zona podríamos trazarla, chicos, justamente en la mitad de la velita de la mecha grande y que conecte nuestra otra mecha más pequeña. ¿Sí? En ese caso tendríamos ya dos toques. Ahora, querido trader, quiero decirte que si es que tú visualizas más toques en el mercado pasado, es muchísimo mejor porque tienes más probabilidad, ¿sí? Pero si no tuvieras absolutamente nada acá, el mercado acá se encuentra vacío, ¿no? Puedes también trazar en la misma área con las mechas, las mismas mechas de la zona rota, ¿sí? En este caso te di un ejemplo. Ahora, ¿qué pasaría si las mechitas son del mismo tamaño y son pequeñas? Yo ya tengo mi zonita aquí, trazo mi área acá, ¿sí? Y si conecta con áreas anteriores, ya sea mecha o cuerpo, muchísimo mejor. El precio me rellena, cojo un mejor punto de entrada en la zona del extremo del área. Operación ganadora, querido trader. Espero te haya quedado muy, muy claro, ¿sí? Vamos entonces, querido trader, a seguir con la siguiente diapositiva, ¿sí? Perfecto, entonces este es un ejemplo muy, muy, muy importante, querido trader, ¿sí? Vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos aquí una zona de venta que se puede visualizar, ¿no? ¿Sí? Y ya te voy a enseñar, querido trader, cómo se grafica nuestras zonas de compra y venta, es decir, las reversiones turbo, ¿sí? Es básicamente la misma acción de precio de cómo trazar los pullbacks turbo, ¿sí? Pero posteriormente vamos a profundizar en eso. En este caso, querido trader, nos dio una especie de pullback, ¿sí? Justamente en la zona de esta, pues, zona de venta, ¿no? Como tú puedes ver, querido trader, tenemos aquí el área realizada, ¿sí? Tenemos aquí. Ok, tenemos aquí nuestra zona fina de, pues, la zona de venta, ¿verdad? Y tenemos aquí un área que trazamos con una concordancia en el pasado, ¿sí? Ya sea cuerpo o mecha, junto con esta mechita. Además, querido trader, ¿sí? Priorizamos que conecte tanto con esta mechita de acá, con la mecha de acá y con la mecha de acá. Fíjate que esta mechita de acá es básicamente que un poquito más del 50% de esta, ¿no? Entonces, yo quiero, querido trader, que tú observes cómo yo conecto casi todas las mechas, ¿sí? ¿Sí? Si son muy largas, priorizo el 50%, ¿sí? Y si son cortas, pues las puedo graficar inmediatamente, tratando siempre de concordar en el pasado. Entonces, querido trader, aquí tenemos una operativa tanto en pullback turbo como en reversión turbo, ¿sí? Y te voy a explicar por qué, ¿sí? Tenemos aquí una zona de venta, tenemos nuestra zona fina aquí, trazamos nuestra área, que es donde el precio debe rellenar. En este caso, querido trader, el precio rompe la zona fina, es decir, esta operación no la hubiéramos tomado, pero ¿qué sucede, querido trader? Y esta es la magia de la reversión pullback, perdón, la reversión turbo que aprovecho a explicarte aquí, ¿sí? Esta es la magia que no importa dónde quede la velita, querido trader, ¿sí? La velita puede rellenar aquí en el extremo de la zona fina, que sería la reversión clásica, puede estar por acá, puede estar por acá, por acá, por acá, puede terminar en el extremo superior de la reversión turbo. No importa dónde termine, mientras quede dentro de nuestra área, tal como pasó aquí, entró a nuestra área, nosotros priorizamos un punto de entrada en el extremo de nuestra área y operación perfectamente ganadora a la baja, ¿no? En esta velita de aquí, ¿sí? Y como estamos en pullback, querido trader, este es un ejemplo también de pullback. ¿Por qué? Porque el precio siguió subiendo y adivina a dónde rellenó, querido trader. Rellenó en nuestro extremo del área. Por eso te digo, querido trader, que necesitas afinar muchísimo el trazo de estas zonas o estas áreas que te voy a enseñar a trazar muy bien, ¿sí? Necesitas afinar mucho porque el precio suele reaccionar mucho. Mira aquí cómo justamente nos hizo aquí una especie de pullback,
¿sí? En esta zonita de venta, una especie de pullback al alza, rellenando el extremo de nuestra área anterior, ¿sí? Si esta velita hubiera terminado por acá, también hubiéramos operado a la alza, ¿ok? Entonces, esta es, pues, la ventaja de la estrategia PSR Turbo, ¿no? La flexibilidad, la rapidez. Aquí no hubiera entrada en PCR clásico en ninguna parte. No hubiera entrada ni aquí en una reversión en zona de venta que me rellenó el área, operación ganadora, ni aquí en esta operación en pullback. Incluso nos dio otro pullback, pero aquí ya no se hubiera entrado, obviamente, ¿no? Solo la primera vez, ¿no? La primera reacción. Entonces, tendríamos aquí ya solamente con este gráfico dos entradas y eso que todavía no vemos la estrategia de continuidad turbo, sí, que es mucho más acelerada, querido trader, sí, mucho más acelerada. Incluso aquí tenemos una operativa con nuestra estrategia de continuidad turbo ganadora aquí. Pero bueno, querido trader, no quiero confundirte en este momento. Aquí el mercado nos dio un hermoso ejemplo en reversión turbo y en pullback turbo, querido trader. Sí, ahora, querido trader, no te olvides que el pullback turbo siempre no debe de tocarte la zona objetivo, ¿sí? Por lo tanto, me aseguré en este caso de que no toque la zona objetivo para poder, pues, graficar este pullback, ¿sí? Ten mucho en cuenta eso, ¿sí, querido trader? Vamos a seguir con las demás explicaciones, ¿sí? Vamos a ver, ok, este es perfecto. Y aquí pues tenemos un pullback pues de zonas clásicas de PCR, ¿no? Pero entonces tenemos aquí una tendencia bajista, ¿sí? Tenemos aquí una especie de consolidación, rompe esto, ¿no? Podemos operar un pullback aquí, podemos operarlo, pero ¿qué sucede, querido trader? Y es que el precio usualmente se va antes, ¿no? Por lo tanto, querido trader, nosotros trazamos aquí nuestra área, tenemos una conexión entre esta mecha y áreas en el pasado, ya sea cuerpo o mechas, no importa si rompe, ¿verdad? Hacia la alza, hacia la baja, no importa. La cuestión es que tengamos al menos dos confirmaciones de que esa zona de mecha es fuerte, ¿ok? Por lo tanto, querido trader, nosotros trazamos el área en la zona fina y nuestra área de mechas, ¿ok? Esperamos a que el precio nos rellene, ¿sí? Vamos a ver por acá. El precio nos rellene, ya sea el extremo, ya sea en medio, ya sea cualquier parte del área, incluso su extremo superior, y operaríamos un pullback hacia la baja, querido trader, ¿sí? En este caso siempre priorizamos el extremo, ¿sí? Para tomar el punto de entrada en esta operativa sería totalmente ganadora, ¿ok? ¿Qué sucede? Tenemos otra ruptura aquí, tenemos otra ruptura acá, ¿sí? Esta ruptura pues lo hizo con menos del 50% y con más velitas posteriores, por lo tanto también se puede operar, ¿ok? ¿Y dónde trazamos? Mira, aquí tenemos ya tres velitas mechas que concuerdan, querido trader. Esta y esta, ¿no? Y con zonas en el pasado, muchísimo mejor. Trazamos nuestra zonita, nuestra área, ¿verdad? La hacemos concordar con nuestra zona fina o nuestra área normal. Esperamos que el precio rompa, rellene con esta velita verde. En este caso nos rellenó justo la mitad del área y operación hacia la baja, querido trader, totalmente ganadora. Recomendable esperar el punto de entrada en el extremo del área. En este caso se hubiera ganado si se hubiera entrado inmediatamente. Sí, operación ganadora en pullback turbo. Solamente en esta operativa hubiéramos tenido dos operaciones solamente en pullback turbo, porque aquí también se puede aplicar continuidad turbo, ¿no? Pero por ahora vamos a quedarnos con esta explicación para no confundirte por ahora, querido trader, ¿sí? Vamos a seguir con los ejemplos. Ok, y tenemos acá, querido trader, esta es una operativa que yo subí hace algún tiempo al canal de YouTube, ¿sí? Esta es mi cuenta real y esta operación fue mía, realizada con la estrategia
de pullback turbo, querido trader, ¿sí? Quiero que veas exactamente lo que pasó, ¿ok? Tenemos una tendencia alcista. Nuestra tendencia nos está haciendo retrocesos de una sola vela roja, ¿sí? Así que podemos esperar que posteriormente en la tendencia, si la velita me da una velita de retroceso de color rojo, podría operar yo hacia la alza sin ningún problema. Ahora, como ya revisamos en fractalidad, si tenemos aquí retrocesos más profundos de 2, 3 velitas, mucho cuidado con operar solamente al primer velita de retroceso, ¿ok? Eso ya lo habíamos explicado, pero te lo recalco porque también se debe aplicar aquí, ¿sí? Porque el pullback turbo y toda la estrategia PCR turbo debe aplicarse con una tendencia sana, una tendencia que aún está validada. Si no, pues tus operativas van a ser perdedoras en muchos casos, querido trader, ¿sí? Entonces, querido trader, tenemos la tendencia, ¿sí? Tenemos la tendencia, tenemos que se rompió esta zonita de aquí. Tenemos una ruptura con más de 1, 2, 3 y la velita que rellena, por lo tanto es un pullback certero, ¿no? Cumple las reglas, ¿ok? Esta sería nuestra zona rota, ¿ok? ¿Dónde trazamos el área, querido trader? ¿Sí? El área hubiéramos trazado en estas dos mechitas de aquí, ¿sí? Si ves, querido trader, que concuerdan exactamente esta mechita de aquí con esta mechita de acá, y si concuerda con más mechas o cuerpos, mucho mejor, ¿ok? Por lo tanto, tenemos el área de aquí, ¿sí? Justamente de aquí y de la zona fina de acá. Trazamos nuestra área, esperamos que el precio retroceda, nos rellene en cualquier parte de nuestra área. Punto de entrada donde, querido trader, justamente donde yo lo tomé. Quiero que veas exactamente, querido trader, dónde fue ese punto de entrada, ¿sí? El punto de entrada fue, perdón, querido trader, déjame graficarlo muy bien. Ok, perfecto. El punto de entrada, querido trader, fue perdón, déjame que les quede 100% claro, ¿sí? Quiero que les quede 100% claro para que no haya ninguna duda, ¿sí? Ok. Perfecto, querido trader. Esta es la zona fina, ¿sí? Entonces, querido trader, la velita me rellena en cualquier parte del área, me termina en la zona. Yo donde cogí el punto de entrada, querido trader, quiero que veas, aquí yo metí la operativa. Aquí está este circulito verde que indica en ActiveOption que aquí se tomó la operativa. Por lo tanto, yo tomé la operativa ¿dónde? En el extremo de mi área. Y operación ganadora, querido trader, como puedes observar, ¿sí? Esta es una operativa por la estrategia Pullback Turbo, ¿sí? En esta operativa hubiera entradas de PCR, no, ¿verdad? No nos rellena ninguna, ¿sí? No nos rellena ninguna. Por lo tanto, querido trader, pues es una operación totalmente ganadora. Sí, espero te haya quedado muy claro. No te preocupes, va a haber una clase práctica en el broker de cómo reconocer mejor esta zona. Sí, ok, querido trader, vamos a continuar. Vamos a ver la reversión turbo, querido trader. Y ya tocamos una operativa con los ejemplos anteriores de pullback turbo en donde vimos cómo operar una reversión, pero vamos a poder hacerlo con todas las reglas de por medio, ¿no? Entonces, querido trader, aquí te puse un gráfico para que te puedas ubicar, ¿no? Nosotros tomamos nuestra zona fina y vamos a trazar nuestra área con la mecha de la misma zona. Ojo, querido trader, esta es la diferencia con el pullback, que siempre vamos a priorizar, querido trader, la mecha de la zona de compra o venta, ¿ok? No las mechas de atrás o acá, ¿sí? Siempre la zona de la mecha de la zona de compra o venta, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué mechita nosotros vamos a trazar de esta zona de compra? La mecha de esta zona de compra siempre es la que vamos nosotros a poder compararla con el mercado atrás a ver si nos tiene algún otro nivel que trazar nuestra área, ¿no? Por lo tanto, tenemos la zona fina, tenemos el área totalmente marcada. Si la mechita es muy larga, ya saben que la mitad
es lo que hay que priorizar. Esperemos que rellene nuestra área y operativa hacia la alza, ¿verdad? Lo mismo aquí, en este caso conectamos una zona de 50% de nuestro cuerpo, pero les aseguro de que va a haber más zonas que concuerden atrás de mecha o de cuerpo, ¿sí? Pero en este ejemplo les traigo esto, ¿no? La mecha de la zona de compra, muy importante, trazamos nuestra área, esperamos que el precio, ¿sí? Venga y nos termine dentro de nuestra área y operación hacia la alza, querido trader. No te preocupes, lo vamos a ver a detalle, ¿sí? Por lo tanto, reconocer una zona fuerte, ya sea zona de compra-venta o soporte y resistencia, ¿sí? Lo mismo en soporte y resistencia, ¿sí? Graficamos nuestra área. Trazar el área uniendo mecha con cuerpo, mechas en el pasado o incluso zonas del 50%, ¿sí? Cualquier área o zona de acción de precio nos sirve siempre y cuando en reversión sea la mecha de la zona de compra, ¿ok? En este caso, ¿ok? Siempre y cuando sea esa mecha la que concuerde con otra zona. Así es muy importante lo que te estoy diciendo en estos momentos, ¿no? Esperar que rellene cualquier parte de toda esta área, ¿ok? Toda esta área tiene para rellenar. Tenemos un mejor punto de entrada en el extremo de nuestra área y operación a la alza, en este caso, en estas zonas de compra, ¿no? Como aquí lo puedes ver. Y si la mecha es muy grande, se prioriza el 50% como lo puedes observar y ya te lo había enseñado en el pullback, querido trader. Sigamos. Perfecto. Vamos a ver. Y tenemos entonces nuestro primer ejemplo, querido trader, para que te quede supremamente claro, ¿ok? Tenemos entonces nuestra zona de venta aquí. Aquí sería el trazo normal de la zona de venta, ¿verdad? Nuestra zona fina. Y nuestra zona ancha, querido trader, recuerda, siempre es la mecha de la zona de venta. En este caso nos dio esta mechita de acá grande y esta mechita de acá pequeña. Entonces yo te había explicado el cómo yo trazo estas zonas. Yo trazo con la mitad de esta y en concordancia con mechas anteriores. Por lo tanto, la única forma de que yo conecte estas mechas de aquí, tanto esta mechita de acá, con esta de acá y con esta de acá, es uniéndolas desde este punto. En este punto me conecta con un poquito más del 50% de esta mecha grande, que sería aproximadamente el 25%, y con esta mecha de acá, ¿sí? Dando una mayor probabilidad, querido trader, ¿sí? Siempre trata de conectar las mechas, ¿sí? Aquí tenemos una mechita conectada, otra mechita conectada y otra. Y si tenemos más áreas antes, muchísimo mejor y más probable es la zona, querido trader, ¿sí? En este caso, priorizamos conectar todas las mechas que pudimos, ¿ok? Como nos dio propiamente la primera vela de esta zona de venta, nos dio esta mechita, nos vimos en la obligación de conectarla con esta y con esta. Por lo tanto, trazamos justamente en esta zona, zona de área y zona fina. Por lo tanto, querido trader, esperamos que el precio nos pueda rellenar, ¿sí? Por ejemplo, me rellena aquí, operación a la baja esperando un punto de entrada en el extremo, me rellena por acá, operación a la baja, por acá o por acá. No importa dónde rellene, y esto es la magia de la reversión turbo, no importa dónde rellene, siempre y cuando me respete, finalice aquí, punto de entrada en la parte más extrema, pues contraria a la operativa, y nosotros vamos con una venta en este caso, querido trader, ¿sí? Si nosotros queremos agregarlo, el filtro tanto de movimiento de vela que nos explicó nuestro compañero Fabián, o el filtro también de psicología de velas con esta estrategia de PCR Turbo, lo podemos hacer perfectamente, querido trader, ¿sí? El trading es extenso, complejo y maravilloso como para solo quedarnos con algo. Prueba lo que te funciona a ti, pruébalo todos los días y hazte un maestro en la estrategia de PCR Turbo por ti mismo, querido trader, ¿sí? Entonces, operativa perfectamente ganadora, punto de entrada aquí, operativa hacia la baja, operativa perfectamente ganadora, querido trader. Vamos entonces con las demás operativas, ¿sí?
Perfecto, aquí tenemos el ejemplo. Vamos con este ejemplo de acá, querido trader. Vamos a ver qué es lo que tuvimos aquí. Y aquí tenemos algo muy, muy, muy muy interesante, querido trader, ¿sí? Y es que aquí tenemos nada más y nada menos, querido trader, que el primer toque, el segundo toque y el tercer toque de una reversión turbo, ¿ok? Entonces tenemos nuestro, bueno, también podría ser una zona mixta, ¿no? Tenemos una zona de venta aquí. Sí, parece que cumple todas las reglas. Y tenemos aquí el primer toque, el segundo toque que lo hizo con mecha y el tercer toque que rellenó en nuestra zona de reversión turbo, ¿sí? Por lo tanto, es una operativa muy, muy, muy probable, ¿no? Entonces, ¿cómo marcamos nuestra área, querido trader? Tal como te había enseñado, ¿no? Si es que la mecha es muy grande, priorizamos la mitad, pero tratamos de que concuerde con zonas anteriores. Fíjate, querido trader, cómo yo lo hago. Conecto esta mechita de aquí con esta de acá y con esta de acá. Es decir, yo no dejo mechas en la zona que no estén conectadas, ¿sí? Por lo tanto, priorizamos la mitad de estas mechas largas, priorizamos esta mecha corta y la hacemos en concordancia con esta mechita de acá, con esta mechita de acá y con esta mechita de acá. Fíjate, querido trader, lo hermoso que es esto. Concordamos esta mecha con esta mechita de acá, de esta vela roja, esta mechita de acá, de esta vela roja, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una zona muy, muy, muy efectiva, ¿sí? Primer toque, segundo toque. Tenemos aquí el primer toque, segundo toque. Nuestra velita rellena cualquier parte del área, cualquier parte de esta área. Termina ahí, ¿verdad? Punto de entrada en la parte externa o en el extremo del área, operativa a la baja, ganadora, querido trader, ¿sí? Un hermoso ejemplo de reversión turbo. Vamos a seguir con los demás ejemplos. Por acá tenemos una zona de compra por reversión turbo. Muy, muy, muy hermosa, querido trader. Déjame explicarte qué fue lo que hicimos aquí. Aquí tenemos esta zona de compra muy buena. ¿Sí? Tenemos una zona fina, trazamos, siempre prioriza la mecha de la zona de compra, ¿sí? No vayas a priorizar mechas anteriores. Si no tiene, por ejemplo, mecha esta zona de compra, haz de cuenta que aquí no hay mecha. No, pues simplemente opero una reversión clásica, ¿no? Reversión en zona fina.
tiene que tener mecha nuestra zona. Y la verdad, 80-90% de zonas van a tener mechas, ¿no? Así que no hay ningún problema. Entonces, priorizamos siempre la mecha de nuestra reversión, de la zona de reversión. Muy claro que te quede eso y nos concuerda justamente con qué mecha, con esta mechita de acá, nos también entra en contacto con esta mechita de acá, entra en contacto con esta mecha de acá, con estos dos cuerpos de acá, querido trader. Es una zona muy probable que respete. Por lo tanto, querido trader, nuestra velita terminó justamente en el área, justamente aquí, dentro del área, nos entramos en este extremo de nuestra área y operación perfectamente ganadora, querido trader, hacia la alza aquí, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy hermoso de la reversión turbo. Sigamos, querido trader, pero te esté quedando muy, muy claro, ¿sí? Y tenemos aquí una operativa, ¿sí? Ganadora. Vamos a ver cómo se grafica esta operativa. Y esta fue una operativa en primer toque, segundo toque y tercer toque. Ahora, podemos considerar una zona pues, venta. Esta zonita de aquí podemos hacerlo siempre y cuando veamos un poquito más el gráfico atrás, ¿no? Si el tamaño es un poquito mayor que las demás, ¿no? Ahí podría ser una zona de venta un poquito débil quizás, pero en este caso también tenemos la concordancia de dos toques. Por lo tanto, ya no operaríamos mucho por una zona de venta, sino por una resistencia, ¿no? Donde trazamos nuestra mechita, priorizamos siempre las mechas de la zona, ¿sí? Trazamos aquí nuestra área, trazamos acá nuestra zona de cuerpo o zona fina, el precio nos rellena justamente en el extremo, fíjate, de esta área y operación ganadora, querido trader, justamente en esta velita roja, ¿sí? Fíjate el cómo se cumple, querido trader, la reversión turbo y la acción de precio que viene detrás. Yo sé que has visto mucho esto, pero yo te doy las reglas y te doy esta información clave por haber confiado en nosotros, querido trader. Vamos a seguir con la clase. Ahora, querido trader, vamos a visualizar la continuidad turbo, ¿sí? La continuidad turbo es la estrategia más rápida de PCR turbo, ¿sí? La continuidad turbo tú vas a tener solamente con esta estrategia de continuidad turbo aproximadamente entre 15, 20 y 25 operaciones por hora, ¿sí? Las operativas se dan cada 3, 4, 5 minutos con cada par de divisa, ¿sí? Que esté en tendencia clara, obviamente. Por lo tanto, no vas a tener ningún problema en terminar tu sesión, te lo aseguro, ¿sí? Ahora, debo de hacer una pausa en la continuidad turbo, querido trader, porque básicamente lo que vamos a usar aquí en sí es el patrón o el fractal de cuatro velas. Sí, quizás habrás escuchado en internet acerca de este fractal de cuatro velas, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice, querido trader? Backtesté mucho este fractal de cuatro velas, le puse reglas de PCR, la combiné con la estructura, la fractalidad e hice la continuidad turbo, ¿sí? La continuidad turbo, querido trader, quiere decir esto y se basa básicamente en un patrón de acción de precio, un patrón chartista de cuatro velas, ¿sí? Por eso se llama el patrón de cuatro velas. Tenemos nuestra primera velita aquí, nuestra segunda, nuestra tercera y la cuarta, fíjate cómo rompe con el cuerpo, ¿sí? Debe de romper con el cuerpo la estructura de todas las tres velas anteriores, incluido sus mechas, querido trader, ¿sí? No te olvides, querido trader, la estructura debe ser rota, tanto mechas de las tres velas anteriores como cuerpo, ¿sí? Cuerpo y mecha. En este caso, esta velita rompe toda la estructura de las tres velas anteriores, tanto de mecha y cuerpo, y lo rompe con el cuerpo, ¿sí? Muy importante. Si aquí me rompe con mecha, eso no es un patrón de cuatro velas, y yo operaría la siguiente operativa hacia la alza. ¿Dónde te recomiendo entrar? Usualmente en el 25% de la velita de la velita fuerte, por así decirlo, en el 50%
óptimamente, ¿ok? Aquí yo te recomiendo esto. Ahora, puedes entrar apenas empiece la vela, puedes hacerlo, ¿sí? Y se van a ganar muchísimas. Pero para mayor efectividad te recomiendo priorizar el 25% y el 50% de la velita que me rompe toda la estructura de las tres velas anteriores. Querido trader, no te preocupes, vamos a ver muchos ejemplos, ¿no? Entonces tenemos aquí que la primera regla, y para facilitarte todo esto, querido trader, sí, esta es una estrategia muy amigable también para los que están empezando, ¿sí? Pero recuerda, querido trader, ¿sí? Nosotros aquí podemos operar, no importa cuánto rompa la velita que rompa la estructura. Puede ser con el 50, puede ser con el 70, 100%, no importa. Y es ahí donde vamos a obtener las, eh, las operativas tan rápidas, querido trader, porque no vamos a esperar que nos rompa con menos del 50%, ¿sí? No vamos a esperar eso. Vamos simplemente a operarlo y a guiarnos por este patrón de ruptura de una microconsolidación llamada el patrón de cuatro velas, y es un patrón de acción de precio. Fíjate aquí, querido trader, cómo se nos cumple, ¿no? Aquí tenemos la primer velita, ¿sí? Tenemos la segunda velita y tenemos la tercera velita. Fíjate cómo esta rompe con cuerpo todas las mechas de las tres velas anteriores y el cuerpo de las tres velas anteriores. Operación a la alza priorizando el 25, ¿sí? Déjame ponértelo más claro, el 25 o el 50%, operación a la alza, perfectamente ganadora. Ya vas a ver cómo se repite este patrón, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante, pero ojo, querido trader, ¿sí? Miren esta regla que yo les hice a ustedes para que no se me confundan y no me entren en cualquier zona. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3. Ok, esta rompe obviamente las zonas de cuerpo y mechas anteriores, pero perdemos. Obviamente no vamos a operar así porque operaríamos, por así decirlo, sin probabilidad, ¿no? Por lo tanto, yo les hice esta regla totalmente inédita, ¿sí? De que el patrón de cuatro velas debe tener sí o sí una vela de color contrario a la operativa. Es decir, si nosotros buscamos operativas alcistas, debe de tener en ese patrón de cuatro velas al menos una velita contraria, es decir, bajista, ¿ok? Y en ese momento nosotros vamos a operar en contra, perdón, a favor de una ruptura de una microconsolidación, a favor de la tendencia, a favor del momentum y a favor de este patrón de cuatro velas y a favor de un mejor punto de entrada. Por lo tanto, querido trader, tenemos muchas confirmaciones para que sea totalmente ganadora. Ahora, te recomiendo mucho que la velita que rompa sea de fuerza, ¿sí? En este caso, nos rompió con una vela de fuerza y tenemos aún más probabilidad, pero se van a dar muchos casos de que nos rompe con una velita normal. Podrías ejecutarla sin ningún problema, ¿sí? Esto ya queda en ti, el cómo te acostumbres y el cómo practiques las entradas, querido trader. Sí, yo te doy recomendaciones para aumentar la efectividad y las reglas inquebrantables. El patrón debe tener al menos una vela contraria, ¿sí? Siempre una tendencia saludable y definida con nuestra EMA, por eso te pongo yo la EMA para que no te preocupes de eso, ¿sí? Ten mucho en cuenta lo que conversamos de la fractalidad, de que no nos debe perforar nuestra zona de pullback para operarla, muy importante, debe de ser saludable, ya sea alcista o bajista, pero definida, querido trader, ¿no? Sí, la cuarta vela, como dice aquí, debe de romper la estructura. Aquí tenemos que esta cuarta vela, aquí tenemos las tres velitas, y la cuarta vela de aquí rompe la estructura, operación a la alza totalmente ganadora, ¿no? ¿Dónde priorizamos la entrada? En el 25% o en el 50%, tal como vemos en esta regla de aquí. Querido trader, la última regla que no es negociable, querido trader, es básicamente el operar en contra de una zona objetivo. Y sí, lamentablemente, querido trader, yo bapticé mucho y así pues operemos a favor de todas estas confirmaciones. Si tenemos aquí una zona objetivo, por ejemplo, que nos llegue nuestra velita que rompe, aquí tenemos, por ejemplo, qué sé yo, una zona de venta, nuestra probabilidad baja mucho, ¿sí? Por lo tanto, ojo,
no operar en contra de zonas objetivo en la estrategia de continuidad turbo. Pero vas a ver lo maravillosa que es y vas a ver el cómo se dan operativas, por así decirlo, como loco. Si vas a tener operativas 10, 15, 20 operativas en una hora, por lo tanto, de que vas a tener tu sesión, querido trader, con la estrategia de PCR Turbo. Vamos a ver el cómo se opera esta continuidad turbo solamente de Trading Genius, querido trader. Ok, querido trader, tenemos aquí entonces nuestro primer ejemplo. Sí, tenemos nuestra continuidad turbo, ¿no? Recuerda, querido trader, que siempre nuestra primera regla es que tenemos que tener la EMA pues de 20 periodos, la media móvil exponencial de 20 periodos a nuestro favor, ¿sí? Si no sabes cómo agregarla, no te olvides del video que hice sobre indicadores. Ahí enseño cómo usarla y cómo agregarla en el broker, querido trader, ¿sí? Tenemos nuestra primera confirmación, nuestra EMA indicando una tendencia bajista fuerte y saludable, ¿no? Nuestra segunda confirmación, ¿cuál sería, querido trader? Nuestro patrón de 3 velitas, ¿no? Con al menos una contraria. Es decir, tenemos que tener un patrón de 3 velitas, ¿verdad? Pero al menos una verde, ¿ok? Entonces, contamos. Tenemos una velita, 2 velitas y 3 velitas. Y justamente esta velita rompe. Déjame enseñarte aquí, querido trader, para que vayas afinando el ojo, ¿sí? Esta velita roja rompe la mecha de las mechas, el cuerpo de las 3 velas anteriores, ¿sí? Rompe con cuerpo, ¿ok? Por lo tanto, querido trader, nosotros tenemos aquí nuestro primer patrón, ¿sí? De 4 velas. Tenemos aquí las 3, tenemos al menos una velita contraria de color verde. La velita cuarta rompe las 3 velitas anteriores, donde se opera en el 25% de la anterior vela, muy óptimamente en el 50, operación a la baja completamente ganadora, sin enfocarse en que rompa con más del 50%, con menos del 50%, que dé rechazos. Bueno, los rechazos podrías probarlo por tu cuenta si te gusta usarlo, ¿sí? El trading no es unidireccional, ¿sí? El trading es básicamente de todo estilo, pero te estoy dando el cómo operar la estrategia continuidad turbo, ¿no? En este caso, una pues operativa completamente ganadora, querido trader, ¿sí? Entonces tenemos aquí este primer ejemplo muy, muy, muy importante. Ahora, hubiéramos tenido de pronto acá una operativa. Mira, querido trader, tenemos por acá, por debajo de la EMA, tenemos aquí, por ejemplo, déjame ubicarte un poquito más. Aquí tenemos una, dos, 3 velas. No hay ninguna vela que rompa hacia la baja, ¿verdad? Por lo tanto, no hay operativa, ¿ok? Tenemos entonces ahorita, vamos a contar acá, 1, 2, 3. ¿Tenemos alguna vela que rompa la baja? No hay operativa. ¿Ok? Ahora, tenemos esta de aquí, 1, 2 y 3. ¿Hay alguna vela que rompa toda la estructura de mechas, de cuerpo y de mechas de las 3 velas anteriores? Lo hay, querido trader, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos una ruptura total de no solamente este patrón de 3 velitas, ¿no? Y esta sería la cuarta que rompe, sino de toda la zona, en este caso sería de continuidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos aquí una doble confirmación, querido trader, y es que esta continuidad turbo es más efectiva si es que también nos rompe la zona a favor de la tendencia. Si nos rompe la zona a favor de la tendencia y aparte nos rompe el cuerpo y las mechas de las 3 velas anteriores, 1, 2 y 3, operación a la baja en esta velita de aquí, priorizando el 25 o el 50%, operación en esta velita completamente ganadora. Tenemos ya una ganada ahí y otra ganada por acá, querido trader. 2 operaciones, creo yo, en unos 7, 8 minutos aproximadamente, solamente en este par, querido trader, ¿sí? Entonces, vamos a seguir viendo ejemplos como estos. Hay muchos ejemplos, ¿sí? Hay muchas operaciones. En una sola tendencia puedes tener 3, 4 operaciones tranquilamente. Y es por eso que les traigo y quiero compartir esto contigo, querido trader, para que elimines de una vez la posibilidad de no encontrar entradas con la estrategia PCR, ¿sí? No te olvides, querido trader, de probarla por algunas semanas o meses en demo para luego pasarte a real, ¿sí?
no la pruebes en real inmediatamente porque necesitas afinar mucho el ojo para reconocer las zonas, los patrones, ver cuándo es más efectivo o cuándo no, etcétera, y agregarle tu estilo, obviamente, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir viendo ejemplos, querido trader. Ok, tenemos acá de nuevo, ¿no? La EMA que nos apunta a una tendencia alcista, querido trader, ¿no? Fíjate aquí algo muy importante, tenemos tendencia alcista definida, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, eso es lo que yo les decía, querido trader. Si nosotros hubiéramos operado, por ejemplo, aquí tenemos una, dos, tres velas y esta velita rompe todo, rompe la mecha y rompe el cuerpo, nosotros perderíamos muchas operaciones y entraríamos donde nos dé la gana. Por eso, querido trader, hice la regla de que al menos debe haber una velita contraria. Si es tendencia alcista, la velita que yo tengo que tener aquí, al menos una de esas tres, deben ser una vela bajista, ¿ok? Es muy importante y anda afinando el ojo conmigo, querido trader, en este momento. ¿Sí? Por lo tanto, querido trader, tenemos aquí ya velita de retroceso, ¿sí? Tenemos una, dos, tres. Te pregunto, querido trader, ¿esta velita de aquí nos rompe la estructura de las tres velitas anteriores, tanto mecha como cuerpo, y hay una velita, al menos una velita contraria a nuestra operación? Sí. Por lo tanto, querido trader, yo en la siguiente vela entraría en el 25% o el 50% de la velita anterior que nos hizo la ruptura y operación correctamente ganadora, querido trader. Fíjate muy bien en este patrón. Acá tenemos las tres velitas, tenemos la vela que rompe todo esto, operación a la alza, operativa ganadora, querido trader. Fíjate que estamos usando un análisis distinto. ¿Por qué? Porque no importa si esta velita me rompa con menos del 25 o 50 esta zona, me puede romper ahí, pero de igual forma yo voy a entrar en la siguiente vela y esa es la magia de la continuidad turbo. Ya vamos a ver muchos ejemplos, no te preocupes, ¿sí? Para que puedas tener muchas operativas, ¿sí? Ok, querido trader. Vamos a seguir viendo. Aquí tenemos alguna vela que rompe estas mechas y cuerpo. Ninguna, ¿verdad? Aquí tendríamos que tener una velita superior alcista para que operar aquí. Así que aquí no tenemos ninguna operativa, querido trader. ¿Sí? Tenemos aquí una microconsolidación. Por acá, esta velita que nos rompe aquí las tres velas anteriores, mechas y cuerpos, sí. Pero ¿qué regla nos falta aquí, querido trader? La regla de que no tiene una vela contraria. Por lo tanto, yo no voy a entrar y así me prevengo de no entrar en impulsos que ya se agoten, ¿ok? Por eso les puse esa regla muy, muy, muy importante y no es negociable, querido trader. Esa regla no es negociable, ¿sí? Entonces, querido trader, yo veo otra operativa aquí. Ok, aquí tenemos otra operativa, pero yo no les recomiendo entrar cuando hay un doji, ¿sí? En este caso se nos cumple el patrón. Aquí tenemos una velita color contrario como mínimo, dos, tres. Y la cuarta velita nos rompe tanto mechas y cuerpos anteriores de las últimas tres velas, ¿verdad? Por lo tanto, yo operaría en esta velita a la alza, operación totalmente ganadora, ¿ok? Por acá tenemos otro patrón, querido trader. Mira qué maravillosa es esta continuidad turbo, ¿sí? Tenemos aquí una velita verde, roja, verde, tres velas anteriores, es rota por nuestra vela, no importa que sea el 50, 70, 80, no importa, ¿ok? En este caso nos rompe esta cuarta vela, las tres velas anteriores, tanto las mechas como el cuerpo, y nos rompe con el cuerpo, ¿ok? Por lo tanto, querido trader, mi operativa es al alza totalmente ganadora. Tenemos una operativa por acá, otra operativa por acá, por acá casi nos da, solo nos faltó aquí una velita de color contrario para operar, hubiera sido ganadora. ¿Verdad? Por acá tenemos la otra operativa que operamos, que es esta de acá, ¿sí? Por lo tanto, querido trader, tenemos una, tenemos dos y tenemos tres operativas ganadoras solamente en este impulso de un solo par de divisa. Querido trader, mira lo maravilloso que es esta estrategia que pues te damos con mucho cariño por haber confiado en nosotros, querido trader, ¿sí? Por lo tanto, querido trader, vamos a seguir con los ejemplos, ¿sí? Ok, aquí está pues este ejemplo es muy interesante porque les puse con zona objetivo. No se olviden, queridos traders, de que tenemos siempre que ver las zonas objetivo, ¿sí? Siempre, siempre tenemos que verla. ¿Por qué? Porque pues vamos a prevenir muchas operativas
perdedoras, ¿sí? Por lo general, querido trader, cuando el precio toca una zona objetivo, se pierde, ¿sí? Se pierde y revierte el precio y por lo tanto no les recomiendo operar en contra de una zona objetivo, ¿sí? Por ejemplo, querido trader, mira esta operativa de aquí. Quiero que veas esta operativa de aquí, ¿sí? Aquí tenemos una velita, al menos una velita de color contrario y otra velita. Esas tres velitas son rotas por esta vela de fuerza que supera mechas y cuerpo. Pero ¿qué tenemos aquí? Nuestra zona objetivo. Tocó nuestra zona objetivo. Sí, no importa que sea con mechas o con cuerpo, tocó nuestra zona objetivo, ya no operamos. ¿Por qué? Porque hay más probabilidad hacia la baja. Sí, querido trader, muy, muy, muy pendiente con lo de las zonas objetivos, querido trader, ¿sí? Es muy, muy, muy importante que te, pues, familiarices con esto, querido trader, ¿no? Perfecto, entonces, ¿qué más tenemos por acá, querido trader? Vamos a ver otra operativa. Nuestra zona objetivo en esta tendencia alcista, ¿sí? ¿Dónde sería, querido trader? ¿Sería acá? ¿Sí? Sería acá y sería acá, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, querido trader, una operativa con el patrón, ¿sí? De continuidad turbo. Tenemos 1, 2 y 3. Nuestra velita cuarta rompe la estructura en mechas y en cuerpos anteriores. Nuestra zona objetivo está alejada. Operación ganadora, muy ganadora en esta velita de acá, querido trader, como puedes observarlo, ¿no? Entonces es muy, muy, muy interesante. Claro que sí, prioriza mucho que la EMA esté a favor, sí, pero en este caso, bueno, podemos hacerlo antes de tiempo porque ya es una tendencia alcista que se va a definir. Esto lo puedes operar con práctica, obviamente, pero te recomiendo siempre tener la EMA a favor, querido trader, ¿sí? Es muy importante que lo hagas de esta manera, ¿sí? Aquí tenemos la EMA pues de tipo bajista, ¿no? Con una tendencia bajista. Tenemos, bueno, aquí tenemos una velita doji, ¿no? No te recomiendo entrar mucho aquí, pero igual se nos cumple. Primera velita, segunda velita que es en contra, ¿sí? Vela que rompe toda la estructura, operación a la baja, ganadora, querido trader, ¿sí? Es muy importante esto. Ahora, querido trader, mira esta operación de aquí. Tenemos una velita, dos velitas y tres velitas. Esta velita rompe, pero ¿qué sucede? Llegó a la zona objetivo. Por lo tanto, la probabilidad de aquí es que me revierta, no que me continúe, ¿sí? Ten mucho cuidado con eso, querido trader, y te traigo este ejemplo muy interesante para que sepas cómo operar la continuidad turbo a profundidad, querido trader, ¿sí? Por acá también te hice otro ejemplo, ¿no? Tenemos esta zona de máximo que ya nos hizo el precio como zona objetivo, ¿no? Por lo tanto, así nos rompa cualquier estructura anterior. Por ejemplo, tenemos aquí una velita, otra velita y otra velita. Tenemos tres velitas. Me rompe esas tres velitas anteriores, pero tocó mi zona objetivo, el precio revierte, ¿sí? A pesar de que me haya roto las tres velitas anteriores, ¿sí? El precio me toca esta zona objetivo y revierte, ¿sí? Por eso no operes en contra de una zona objetivo, querido trader, jamás, ¿ok? Por aquí tenemos operaciones a la alza, aquí tenemos, ya podemos ir un poquito más acelerado, ¿no? Tenemos aquí un patrón de tres velitas, pero que no me supera aquí, quiero que te fijes muy bien, el cuerpo no me supera la mecha de esta primer velita de acá, por lo tanto no es una operación. Ahora tenemos acá 1, 2, 3, el cuerpo me supera todas las mechas y cuerpos anteriores, operación completamente ganadora aquí por esta velita que me rompe las tres velitas anteriores, la estructura operación ganadora ahí, querido trader. Sí, siempre prioriza obviamente tendencias un poquito más sanas que esta, pero te estoy dando ejemplos, ¿no? Que puedes hacer en el mercado, siempre a favor de la tendencia y que no hayan zonas objetivos cercanas, ¿ok, querido trader? Quiero que te quede muy claro. Si la EMA se encuentra en el medio, significa que hay tendencia lateral. Nunca operamos continuidades turbo en tendencias laterales, solamente en tendencias marcadas, ¿ok? Solamente en tendencias marcadas. Recuerda, querido trader, no es necesario que me rompa una zona de la misma tendencia como las continuidades de PCR. Podemos operar simplemente aquí. Tenemos una, dos, perdón, tenemos una velita, dos velitas, tres velitas, la tercera vela me rompe, no importa que no haya llegado a su zona, podemos operar tranquilamente. Ahora, una operación más efectiva es que
aparte de romperme las tres velitas anteriores, me rompa también la estructura de la tendencia fractal que tenemos aquí y tenemos pues mucha mayor efectividad porque nos vamos a favor de esta zona rota y a favor del patrón de las tres velitas, ¿no? Por lo tanto, querido trader, estos son los ejemplos, ¿sí? No te preocupes, vamos a ver ejemplos en el broker de cómo trazar, de cómo ver a más profundidad. Ya vimos el ejemplo anterior, ¿no? Y ahora vamos a describir especialmente este ejemplo, justamente antes de ver una operativa en real que realizamos, ¿sí? Por lo tanto, querido trader, vamos a ver esta operativa. Tenemos entonces la EMA que nos dice que tenemos una tendencia alcista definida, ¿verdad? Por acá no podríamos operar. ¿Por qué? Porque no hay una tendencia definida y la EMA se encuentra en el medio, ¿sí? Por lo tanto, operaciones bajistas aquí serían peligrosas ya que no hay una tendencia definida, querido trader, ¿sí? Pero, como tú puedes ver, si el precio se encuentra por encima de la EMA, tenemos una tendencia fuerte con inclinación y definida, ¿no? Entonces, posteriormente, querido trader, nosotros podemos empezar a operar nuestra continuidad turbo, ¿sí? De la estrategia PCR Turbo. E inmediatamente, querido trader, puedes ver cómo aquí se respeta. Miren, tenemos una velita, dos velitas y tres velitas, ¿sí? ¿Esto qué nos dice? Que si la cuarta velita me rompe la estructura tanto de las mechas como de los cuerpos de las tres velas anteriores, yo haría una operación a la alza en la siguiente vela y operación ganadora, querido trader, ¿sí? Recuerden las reglas, siempre debe haber una operación contra, una vela contraria, ¿sí? Porque si no estuviéramos operando puros momentum, puras velas verdes, ¿no? Y nuestra probabilidad disminuiría porque entraríamos en la cuarta o quinta vela de un impulso y por lo tanto perderíamos por la que la probabilidad baja mientras más velas de un impulso. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Tenemos aquí una, dos, tres, ¿sí? Y la cuarta vela nota cómo rompe toda la estructura con cuerpo de las tres velas anteriores, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Perdimos, ¿por qué? Obviamente porque nos llegó a la zona objetivo, pero no solo por eso, sino porque el impulso obviamente ya se agotó, porque aquí tenemos cuatro velas de impulso, por acá tenemos 4 a 5. Por lo tanto, por acá tendríamos casi igual. Por lo tanto, nosotros no vamos a operar en contra de la probabilidad, ¿no? La probabilidad mucho mayor es cuando se rompa todas estas microconsolidaciones que hace el precio con velas contrarias a la tendencia, ¿sí? Por eso viene la regla, querido trader, de que como mínimo me debe de romper pues las tres velas anteriores y que haya una velita al menos contraria de la tendencia, ¿sí? Por lo tanto, esta operativa es correcta, ¿sí? Tenemos aquí una, perdón, querido trader, uno, 2, 3, rompe operación ganadora al alza, ¿ok? Entonces, por aquí, ¿por qué no podríamos operar? Porque tenemos aquí la zona objetivo, ¿sí? Por lo tanto, aquí no hubiera operación a no ser que me rompa esto al alza, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí, querido trader? Tenemos uno, 2 y 3 y me rompe a la alza, ¿no? Ahora, no me rompe toda la estructura, así que sería mucho mejor, pero sí me rompe las tres velas anteriores. Te repito, una, dos y tres, ¿sí? Rompe la estructura tanto de mechas como de cuerpo de las tres velas anteriores. Operación a la alza aquí, operación completamente ganadora, ¿sí? Si contamos de aquí, una, dos, tres, esta rompe, sí, pero no hay una vela contraria, querido trader. Quiero que te quede muy claro eso, ¿ok? Si vamos, por ejemplo, por acá, una, dos, tres, no hay ninguna vela que me rompa esa estructura al alza, por lo tanto no puedo operar. Si hubiera de pronto una velita que siga a la baja, tampoco puedo operar porque yo solo opero entradas alcistas en una tendencia alcista, querido trader, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengas en cuenta, ¿sí? Perfecto. Y tenemos aquí otra operativa que se pierde al parecer, querido trader. Mira, bueno,
No verifiqué exactamente si había una zona objetivo, pero no importa, pongámosle que se pierde, no hay problema. ¿Por qué? Porque no existe una estrategia 100% efectiva, ¿verdad? Obviamente va a haber operaciones negativas y tú con la psicología y una gestión de riesgo vas a saber evitarlas y vas a saber entrar al otro día y vas a saber controlarte, ¿sí? De eso se trata el trading. No hay estrategia 100% efectiva, ¿sí? No existe y nunca existirá. Solamente existe una correcta disciplina, una gestión y una estrategia un poco más probable que se gane a que se pierde, ¿sí? Eso quiero que lo comprendas muy bien, ¿no? Entonces aquí tenemos una velita verde, roja, sí, no hay ninguna velita que supere las anteriores, no tengo operación aquí, pero ojo, tenemos aquí una, dos, tres velitas y la cuarta velita rompe toda la estructura anterior de las tres, ¿ok? En este caso, hubiéramos perdido, así hubiéramos entrado en el 25, ¿ok? Esta es una operación perdedora, pero fíjate, querido trader, que hay pocas operaciones perdedoras, ¿no? Y muchas más ganadoras, y de eso se trata una estrategia, no que gane 100 de 100 operaciones, sino que gane un 65, 70, 75, si le introduces un poquito más de filtros, ¿verdad? De psicología de velas, de movimiento de velas, de rechazos, de cualquier otro filtro que quieras agregarlo, pues subiría más la efectividad, pero nunca es 100%, ¿ok? Querido trader, quiero que te quede muy, muy, muy claro eso. Mira aquí esta operación muy bonita. Tenemos una, dos, tres y la cuarta vela rompe toda la estructura de las tres velas anteriores. Esta cuarta velita rompe toda la estructura de una, dos, tres velas anteriores, ¿sí? Por lo que, querido trader, tenemos una operación totalmente ganadora en esta siguiente velita de aquí, ¿sí? Operación completamente ganadora. Posteriormente ya ninguna más me rompe el alza y yo no opero porque solo busco entradas alcistas. Quiero que te quede muy, muy claro esto, querido trader, porque es muy importante. Si te vuelvo a repetir, en una tendencia alcista solo buscamos rupturas alcistas. ¿Sí? Rupturas alcistas, rupturas alcistas, rupturas alcistas. No buscamos una velita de ruptura bajista, porque aquí podrías decir, ok, uno, dos, tres, esta velita me voy a la baja. No, porque estás en contra de la tendencia. ¿Sí? Y en una tendencia, un 70, un 75% van a ser velas verdes y un 25, 30, 35% van a ser velas del color pues contrario, ¿no? Entonces estarías en contra de esa probabilidad. Querido trader, esto es muy importante y por eso les facilité esto agregando la EMA de 20 periodos y haciéndole mucho más fácil las operativas, ¿sí? Que esa es mi meta, que a ustedes se les facilite, operen de forma que no demoren mucho en el mercado, que le puedan sacar provecho a las opciones binarias, que sí se puede sacar provecho, y que el trading no sea tan traumático, por así decirlo, tan difícil de dominar, querido trader. Sí, por eso yo estoy aquí ayudándote con todo esto, ¿ok? Vamos a ver la última operativa. En la siguiente, esta operativa fue en mi cuenta real, como puedes ver, querido trader, y fue una operativa de las que me gustan tomar, ¿sí? De continuidad turbo y justamente en el 50% de la velita que bueno, tiene un cuerpo considerable, es un poco fuerte, ¿no? Pero tampoco es perfecta. Sin embargo, en el trading nada es perfecto, ¿sí? Entonces, fíjate la tendencia alcista definida, ¿sí? Yo no uso casi la EMA debido a que pues yo ya tengo claro, ¿no? La estructura del precio, pero yo te puse la regla de la EMA para que te puedas facilitar, ¿sí? Facilitar muchísimo las operativas y no estés confundido al operar, ¿ok? Entonces, yo tengo una estructura muy bien fuerte, muy fuerte y dirigida de una tendencia alcista, ¿no? Entonces, querido trader, aquí fíjate muy bien. Tengo una velita verde, otra roja, otra verde y la cuarta velita me rompe con cuerpo, ¿sí? La estructura de las tres velitas anteriores, tanto de mechas como en cuerpo, ¿ok?
Por lo tanto, yo en la próxima velita, querido trader, esta es la cuarta vela que rompe, yo entro o al 25% o al 50%. En este caso, a mí me encanta entrar en el 50%, ya que el precio suele respetar muchísimo. Fíjate, querido trader, te voy a dar este dato muy interesante. Mira, esta vela de fuerza bajista se respetó el 50% de la vela, ¿sí? Por acá también se respetó el 50% de la vela, ¿sí? Aquí en esta vela envolvente o maruboso bajista se respetó el 50% de la vela, ¿ok? Por acá, si tú ves muy claro que en esta vela de fuerza el precio revierte en el 50% de esta vela de fuerza bajista, ¿sí? Si tú ves aquí esta velita, puede decir normalmente a fuerte alcista, se respeta ¿qué cosa? El 50% de esta velita, ¿ok? Chicos, el 50% a microfractalidad o a macrofractalidad, como se usa en Forex, es muy, muy, muy importante de operarlo, ¿sí? Y es muy, muy, muy efectivo. Entonces, querido trader, quiero que tú aprendas estos tips premium de Trading Genius de operar en el 50%, tal como lo hicimos aquí. Rompe la velita, la cuarta velita del patrón, estructuras de las tres velitas anteriores. Operación perfectamente positiva, querido trader, ¿sí? Vamos entonces a pasar al gráfico a ver en el broker los ejemplos prácticos, querido trader. Vamos para allá.